Entonces vamos a entrar en un tema bien interesante que yo sé que muchos están, mucha gente está malentendiendo, está malinterpretando, y es el tema de la infalibilidad papal, para que comprendamos bien en qué consiste eso, ¿sí? Por todas las polémicas que se han generado también con ese tema, dice. Entonces, ¿alguien lo puede presentar de otra manera? Yo escogí esta tratando de que ustedes, de verdad, tratando de que lo comprendamos de la mejor manera posible, ¿sí? Y eso voy a tratar de hacer. Entonces podríamos decir, empecemos por aquí. ¿Ustedes creen que Dios Padre es infalible o no? Ahora, ¿ustedes creen que Jesús, que es el Hijo de Dios y también es Dios, es infalible o no? Entonces pongámoslo aquí. Ahora voy a poner de una vez en qué, porque el Concilio Vaticano I, que es el que declara este dogma, nos va a decir en qué materias es infalible el Papa, y es en fe y moral. En estas dos materias, fe y moral. Entonces, vuelvo y repito, bien entendidos. Aclaro de una vez, bien entendidos, porque alguien puede estar malentendiendo las escrituras, sacándolas de contexto y decir que el Señor es infalible en eso. Bien entendidos, para mí no hay ninguna duda de que Dios Padre y Jesucristo son ¿qué? Infalibles. Sí, en todos los temas, pero en este caso va a tocar la fe y la moral. Ahora, Jesús, que es infalible, miren lo que hace. Marcos 3:13. Escuchen bien. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, escuchen. Jesús viene y lo primero que hace es llamar ¿qué? 12. Para que estén con él y aprendan de él. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron con él y aprendieron de él? 3 años. Esto es muy importante. 3 años. Y yo estaba pensando en esto y yo decía, hombre, Jesús los tuvo y los estuvo a ellos. Leí Marcos 3:13 y entonces entonces acabo de leer Marcos 3:13 y Jesús los tuvo a ellos 3 años enseñándoles una doctrina verdadera. Pongámoslo ahí una vez aquí por este ladito. Una doctrina verdadera. ¿Sí? Jesús les enseña una doctrina. Por eso dice, los llamó para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y para después enviarlos. Pero cuando ellos se vayan a predicar, ellos no van a poder predicar lo que a ellos les parezca, ni lo que les dé la gana. Van a predicar ¿qué? Lo que en 3 años aprendieron de Jesús. Entonces yo dije, pues, ¿qué tan curioso esto? Jesús los tuvo durante 3 años y al final de los evangelios dice que ellos no entendieron como mucho. Y que solo fue hasta que vino el Espíritu Santo que ellos comprendieron. Y usted ve que la gente sabe de la iglesia a las sectas, y en un mes se las saben todas. En un mes, y yo dije, esto como que no me cuadra. En un mes ya están con la Biblia bajo el brazo, diciéndole a uno, vea, yo ahora sí soy cristiano. Y que se las saben todas, eso a mí no me cuadra. 3 años ellos con Jesús. Entonces, según eso, el pastor es mejor maestro que Jesús. Según eso. Porque en un mes los tiene volando en Biblia. En cambio el Señor en doctrina verdadera, el Señor se demoró 3 años. ¿Sí? Ahora, entonces Jesús los llama, vuelvo y repito, esto es muy importante, y mire que de ese texto hemos arrancado para muchas clases. Los llama para que estén con él y aprendan de él y para enviarlos a predicar, pero lo que él les enseñó, que es una doctrina verdadera, que viene directamente del Padre, porque Jesús viene a hacer en todo la voluntad del Padre. Para que ustedes vayan entrando, porque yo quiero que lo tomemos por este lado para que vayamos entrando qué es verdaderamente la infalibilidad papal. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿cómo garantiza Jesús que esta doctrina que en 3 años les enseñó a ellos, esta doctrina verdadera,
se le enseña a las futuras generaciones. Y eso lo garantiza volviendo nosotros a Mateo 16:13. Lo leo, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto ya lo explicamos en la clase. Hoy lo tomo para hablarles de lo que nos quedó pendiente. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, les dije la semana pasada, el primero que revela y escoge a Pedro es Dios. ¿sí? Dios Padre. A Pedro es Dios Padre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso Jesús le dice: y yo también te digo. Entonces ya el Padre dijo, ahora yo, Jesús, también te digo. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hasta ahí todo eso lo explicamos, ¿sí? Las llaves, toda esta cuestión. Pero ojo con esto: y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces de ahí nació lo que se llama infalibilidad, que no nos debe asustar, porque alguien se puede preguntar y decir: oiga, pero ¿cómo el Señor se le ocurre dar la infalibilidad a un hombre? Porque imagínense, lo que Él diga yo lo firmo en el cielo, lo que Él ate o lo que Él desate yo lo firmo. Pero fíjense que bien entendido, lo que el Señor está haciendo es garantizando que la doctrina verdadera que Él enseñó nos llegue a nosotros. Entonces, más que asustarnos, nos debiera de alegrar, porque el Señor está amarrando con la infalibilidad papal que la doctrina sana no se pierda. ¿Se dan cuenta? Cuando viene bien encajado, las cosas encuentran sentido. Entonces por eso le da el poder de atar y desatar, que es de donde sale la infalibilidad, para que Él mantenga, junto con el colegio apostólico, con los demás apóstoles, pero sobre todo la cabeza Pedro, Él mantenga esta doctrina verdadera, inculme, firme, y a todas las generaciones les llegue, tal y como Jesús la enseñó. Además de esto, hace algo más. En Juan 14, 16, 17, mire lo que hace. Y yo rogaré al Padre, antes de Jesús partir, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, además de eso, les da a Pedro y a los apóstoles, ¿qué? El Espíritu Santo. Para seguir amarrando que lo que ellos enseñen sea ¿qué? La doctrina verdadera. Es decir, la doctrina que viene de Jesús. Ahora no van a ser ellos solos, van a tener ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O no vamos bien hasta ahí? Ahora, por eso es que tanto en las Escrituras como en toda la historia de la Iglesia hay dos cosas que son demasiado juzgadas y peligrosas, que son la siguiente: la herejía y la apostasía. Que no vaya a escribir mal y Dios mío, y me están viendo por todas partes. Entonces, la herejía y la apostasía. ¿Por qué son tan delicadas la herejía y la apostasía? Porque la herejía, ¿qué es? La negación. Es la negación de una verdad de fe. Entonces, claro, un hereje es una persona que va a distorsionar una verdad de fe que viene ¿de quién? De Jesús. Por eso, ahora, el hereje
se puede corregir fácil porque a usted le explica al hereje y el hereje dice, tienen razón, y se puede acomodar. Pero más peligroso es ¿cuál? Porque el apóstata es el que primero cae por la herejía y luego no se deja corregir, sino que dice, no, yo entiendo eso, yo leí eso, o el espíritu, quién sabe qué espíritu me reveló tal cosa. Y entonces comete el error de ¿qué? De distorsionar y apostata de la fe. Apostatar es negar la fe, irse o fundar su propia fe, que es lo que hacen. Entonces todas las personas que se alejan de la doctrina verdadera que viene Jesús, ¿se vuelven qué? Apóstatas. ¿Y qué va a enseñar un apóstata? Lo que él entiende, porque no se dejó corregir cuando empezó por la herejía. Fíjense, esto es lo que está llamado el Papa, bajo la infalibilidad papal, a corregir. Que si hay una herejía, la debe de corregir, porque tiene la ayuda del Espíritu Santo y tiene que conservar la doctrina verdadera que viene de Jesús. Y la apostasía, igual. Por eso son tan delicadas esas cosas en la historia. Ustedes ven que la Biblia es duro con el hereje y con el apóstata. Durísimo. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano I, año 1869-1870, que es el que declara el dogma de la infalibilidad papal, dice también en ese mismo concilio, va a decir lo siguiente, miren lo que dice: porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro, a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada. ¿Para qué? El Espíritu Santo no es para que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar incumbe y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Entonces, en este sentido el Papa no puede, ni mediante declaración dogmática ni ninguna otra, poner o quitar o modificar doctrinas de fe. Y el mismo concilio está aclarando para que después la gente no entienda mal o ellos tampoco entiendan mal, ¿sí? No puede, eso no lo puede hacer. Él es custodio de una fe que viene de los apóstoles, por tanto viene ¿de quién? De Jesús. Y entonces cada papa que viene sucediendo a otro es custodio de esa fe que ya viene desde allá. Mire lo que decía San Eusebio en el año 312. Esa sucesión es la que nos garantiza que lo que nosotros nos enseñan hoy viene ¿de dónde? De Jesús. Es la sucesión de los papas hasta el día de hoy. Entonces, con esto aquí podemos ya ver claro y podríamos nosotros decir qué no es infalibilidad papal y qué es infalibilidad papal. Entonces, ¿qué no es infalibilidad papal? Que el Papa puede cambiar doctrinas en fe y moral cuando le parezca. O que el Papa vaya por ahí en algún avión y le pregunten algo a los periodistas que tanto son curiosos y él dé una opinión personal y entonces eso es doctrina de la Iglesia. Eso no es infalibilidad papal. Ahora, ¿qué es la infalibilidad papal? El Concilio Vaticano I, cuando lo declaró, dijo que el Papa era infalible en dos materias, en fe y moral. Pero dijo que era cuando hablaba ex cátedra. ¿Cuando hablaba qué? Ex cátedra. ¿Qué es lo que muchas personas no entienden? Y que vamos a tratar de mirar qué es ex cátedra. Ahora, cuando el Papa va a hablar ex cátedra, que no es que un día amaneció por la mañana y dijo, hoy amanecí contento, le voy a dar una nueva doctrina a la Iglesia. Eso no es así, no es por tanto de él, o porque le pareció, o por nada de eso, no. Cuando el Papa va a hablar ex cátedra, tienen que haber unos pasos y son los siguientes. Primero debe consultar a todos los obispos. Después de que consulta a los obispos, y yo me imagino que están de acuerdo, ¿sí? Entonces él hace una declaración, el Papa anuncia que va a hacer una declaración solemne, él anuncia, entonces todo el mundo sabe que el Papa va a hacer una declaración, es decir, que va a hablar ex cátedra. Y lo tercero es que ser sentado en el trono, ¿dónde? Vamos a suponer que esto es ¿qué? ¿Un trono o qué? Algo así, supongo, yo no sé dibujar, entonces ahí me perdonan. Supongamos, tiene que ser sentado en el trono y con todos los atributos. ¿Sí?
Imagínense, pues imagínense que es, sí, me perdonan ustedes a mí que sea como tan mal dibujante y eso. Entonces, cuando se cumplen estos requisitos, entonces ahí el Papa hace una declaración ex cátedra y después de que la haga es de obligatorio cumplimiento para los católicos. Pero vuelvo y les digo, no se asusten porque eso es lo que nos está garantizando, es que si hay una herejía o una apostasía, esto es lo que nos garantiza es que... Porque para eso es, para que nos garantice la doctrina verdadera que viene ¿de quién? De Jesús. Hasta ahora ningún papa se ha equivocado hablando. Es cátedra. Ninguno. Hay una discusión, escuché yo, sobre si las encíclicas papales son es cátedra, pero no se han puesto de acuerdo. Por ahora lo único es cátedra es ¿qué? Lo único es cátedra es eso. Tiene que ser sentado en el trono con todos los atributos, tiene que consultar a los obispos, entonces no es antojo de él. ¿Todo esto para qué? Para amarrar que esta doctrina que viene de Jesús, que es la doctrina verdadera, se mantenga incumbe. Porque usted se imagina lo peligroso que sería. ¿Y en qué nos tendrían metidos ya? Por tanto, la infalibilidad papal no reside tanto en el hombre, sino en el cargo. En el hombre, pero el que ocupa el cargo, y nosotros tenemos un ejemplo muy claro para esto. Benedicto XVI fue papa y es papa emérito, porque está vivo, ¿sí o no? Entonces, mientras fue papa, en el cargo era infalible en caso tal de que hablara. Ahora, como no es, sino que es Francisco, ¿quién es el que es infalible en caso tal de que hable? Francisco. Entonces ahí nos damos cuenta que no es el hombre, es que el hombre que ocupa el cargo. Y yo me he asombrado porque más o menos en 2 reuniones que han mostrado entre Benedicto y Francisco, yo veo un respeto de Benedicto por el que ahora es el Papa Francisco. No sé qué pensará de muchas cosas que se dicen, pero uno ve el respeto por el que ahora es. Y qué bien lo hace, porque el día de mañana otro puede hacer lo mismo. ¿Usted se imagina que Francisco, que ahora es el Papa, diga algo y salga el mismo Benedicto a decir eso no es así? Y armar semejante. Entonces ahí sí tendrían que poner que hasta que no se muera no puede abandonar el cargo. Y piensen también en tantas cosas que ya su capacidad mental no le dé y que otro lo quiera manipular. Entonces miren que todo esto lo que hace es amarrar una doctrina verdadera para nosotros. Un beneficio para todas las generaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, aquí hay algo bien interesante. Entonces ya tenemos claro que es cátedra. Tiene que ser, vuelvo y repito, consultando a los obispos, tienen que hacer un anuncio antes y tiene que ser en el trono con todos los atributos. Ahora viene una cosa bien interesante. Ustedes saben cuánto hace que hubo una última declaración ex cátedra, la última infalibilidad papal. Miren, ¿dónde lo tengo? Aquí. En el año qué? Que fue cuando el Papa Pío XII declaró dogma la Asunción de la Virgen María. Hace 67 años un Papa no habla. Y ustedes se dirán, ¿por qué es importante eso? Claro, porque ustedes ahí se dan cuenta que es que no es que el Papa amaneció antojado de cambiar la doctrina o hacer cualquier cosa y lo podía hacer. Ese no fue el poder que se le dio. El poder que se le dio fue custodiar una verdad que viene ¿de dónde? De Jesús. Él es custodio de una verdad que recibe del Papa anterior, del Papa... Después de que el Papa Pío XII hace estas declaraciones cátedra, el que recibe tiene que custodiar esa verdad. Y esa verdad no nace así porque sí, tiene que tener comprobación en la Escritura. Tiene que haber sido creída en toda la historia de la Iglesia. Eso no fue que mañana se antojaron y entonces fue así de buenas a primeras. A mí esto me da mucha alegría porque esto me garantiza a mí que la fe que yo recibo hoy en día viene de quién, y es doctrina verdadera. Pero les tengo más, que esto también se lo escuché a Fran Morera.
Y obviamente yo lo investigué no porque desconfíe de lo que él enseña, sino porque quise saber un poquito más de qué fue lo que pasó. Tenemos en la iglesia el caso del Papa Honorio I. Honorio I. Resulta de que por el año 600 y algo hubo una herejía en Roma. ¿Y a quién le tocaba organizar esa herejía? Al Papa. Y yo la investigué y era una herejía que tenía que ver con que en Jesús hay dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces parecía que había la negación de que en Jesús solamente había una naturaleza, ¿sí? A ver si tengo aquí, se llama el monotelismo, así se llama esa herejía, monotelismo. Ahora, ni siquiera fue que el Papa fue hereje, sino que él no paró a tiempo la herejía. Él tenía que haber dicho, no, esto es así, en Jesús hay dos naturalezas. Y ahí vienen qué le pasó. Después de muerto, un concilio lo depuso del cargo de Papa. Casi que podemos decir que lo desenterraron y lo destituyeron. Para que ustedes se encuentren la importancia de estudiar la historia. Ustedes no se han dado cuenta que hay quienes dicen que nosotros llevamos 265 papas y otros dicen que 266. ¿No se han dado cuenta? Por eso es importante conocer esto, pero fíjense, no sería nada raro que alguien que se llegase a equivocar, ni siquiera siendo hereje, porque él no fue hereje, sino que no paró la herejía y mire lo que le pasó, no sería raro que volviera a pasar. Porque tiene que garantizar una verdad infalible que viene y que Jesús la da precisamente para mantener la doctrina verdadera. Otro caso, en el siglo XVI, el Papa Juan XXII, él tenía la idea de que las personas no iban al cielo sino hasta después de la resurrección, después del juicio de la resurrección. Y tuvo un conflicto con una universidad que se llama la Universidad de la Sorbona. Y le hicieron ver al Papa que estaba equivocado y le tocó reconocer que estaba equivocado. Porque claro, él ya hay doctrinas, es cátedra que él las debe cumplir, mantener y custodiar, porque para eso es, para custodiar esa verdad y poder mantener la doctrina verdadera que viene de Jesús. Entonces se puede equivocar, pero también se le puede hacer caer en cuenta de que puede estar equivocado. Está complicado el tema, ¿no? No, yo creo que no está. Yo traté de hacerlo de esa manera para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Ahora les voy a poner un ejemplo. Para resumir todo esto, les voy a poner un ejemplo de lo que es la infalibilidad papal. Miren, pónganle harto cuidado y verá que lo vamos a entender mucho mejor y vamos a comprender algunas cosas que todavía no sabemos. Dice, si vamos al Evangelio, a los tres Evangelios sinópticos, pero vamos a tomar de Lucas, dice, San Lucas 22, 19. San Lucas 22, 19, miren lo que hace Jesús. Síganme para que se den cuenta en qué consiste la infalibilidad papal y cómo si nos preserva una doctrina que viene de Jesús, que es doctrina verdadera. Dice, y tomó pan, eso fue la noche de la última cena, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Esto es qué? Mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. Versión Reina Valera, ¿no? Entonces Jesús dice, toma esa noche pan y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. ¿Eso es doctrina qué? Verdadera, que viene de quién. Luego va a venir San Pablo y nos dice en 1 Corintios 1:23, porque yo recibí del Señor. ¿Yo recibí de quién? ¿Él recibió del Señor directamente? No. ¿De quién recibió? De los apóstoles. Y el que recibe de los apóstoles por la infalibilidad papal y por la autoridad de ellos, entonces ¿de quién recibe? De Jesús. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio
y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Me di rápido, pero yo sé que ustedes lo van a mirar otra vez ahí. Entonces viene San Pablo y nos dice lo que nosotros escuchamos en cada Eucaristía hasta el sol de hoy. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y de dónde vienen esas palabras? De Jesús. ¿Lo leímos que viene de Jesús o no? Y es doctrina verdadera. Y él dice: yo lo recibí de Jesús cuando lo recibió de los apóstoles. Ya esto no está en la Biblia, pero miren, los llamados padres de la iglesia, todos los que vienen después de la escritura, padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía menciona la Eucaristía como la carne de nuestro Señor Jesucristo. San Justino, quien dice, refiriéndose al mismo tema, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. San Ireneo de León puntualiza: porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. San Hipólito de Roma decía: cada fiel procure tomar la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, del cual todos los fieles se alimentan y no debe ser despreciado. Entonces estamos viendo lo que ya no está en la Escritura, pero se ha venido diciendo, pero viene ¿de dónde? De Jesús. De Jesús. Del mismo modo, Orígenes, San Cipriano de Cartago, Filarmino, por citar algunos, pero ustedes van a encontrar la cantidad que quieran. En el siglo IV, San Agustín predica: lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles la palabra, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si quitas la palabra, es pan y vino; añades la palabra, ya son otra cosa. Y esta otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita la palabra y es pan y vino, añade la palabra y se hace sacramento. A todo esto decís amén. Decir amén es suscribirlo. Amén significa que es verdadero. San Agustín. Entonces San Agustín está diciendo lo mismo, que viene de quién y que se ha mantenido gracias a la iglesia. Ahora miremos qué tan importante para que comprendamos todavía mucho mejor este. En el año 1049, en el año 1049, ¿sí? Ustedes pueden encontrar 1050, 1054, no, ustedes ya saben que no es, las fechas es muy complicado hacerlas exactas, porque esto se hizo tiempo después que se hizo el calendario, ¿sí? Entonces, hubo una herejía por un señor llamado Berengario, pero escuchen para que me entiendan, un señor llamado Berengario, voy a ver si me cabe por acá, ¿sí? Resulta de que este señor llamado Berengario, la herejía era que él dudaba si el pan y el vino se convertían en el cuerpo y en la sangre del Señor. ¿Eso es qué? Herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque ya vimos que es una verdad que viene ¿de dónde? Desde Jesús. Doctrina verdadera que viene de Jesús, que lo vuelve a decir Pablo y que a través de la historia siempre se ha creído. Entonces fíjense qué detalle tan interesante. Cuando este señor entra en la herejía, entonces en el año 215 el Papa Inocencio III declara dogma la transustanciación, que es que el pan y el vino sí se convierten en el cuerpo. Entonces fíjense, acompañado siempre, un dogma viene casi siempre acompañado de una herejía. Entonces escúchenme esto, la gente dice, los católicos se inventaron la Eucaristía en el año 1215 con el dogma de la transustanciación, y resulta que no, eso se ha creído ¿desde dónde? Viene de Jesús y se cree desde allá, pero apareció un hereje negándolo, y entonces ¿qué tiene que hacer el Papa y la Iglesia? Declarar el dogma para que ¿qué? Para que nosotros creamos la doctrina verdadera que viene de Jesús. Si ustedes miran en la historia de la Iglesia, casi siempre un dogma viene precedido de una, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. ¿Sí? Entonces hay una herejía que es negación de una verdad que viene de Cristo. Entonces la Iglesia declara el dogma ¿para qué? Para que a nosotros nos llegue la verdad. Lo que se ha creído siempre. Entonces vuelvo y repito, no es que se lo hayan inventado, porque ellos dicen, es que ese dogma, eso se lo inventó la Iglesia en el año tal, tantos años después de que murió Jesús. No, eso se ha creído porque viene, ya lo vimos, por eso estamos leyendo los textos, viene desde Jesús.
Se ha creído siempre, pero nadie lo había puesto en duda, nadie lo había puesto en herejía. Entonces cuando aparece la herejía, para eso está la infalibilidad papal y está el colegio apostólico. ¿Para qué? Sienten las bases y digan, no, lo que se ha creído siempre es esto y lo que Jesús dijo fue esto. ¿Qué pasó también con esto? Muy sencillo. Cuando hubo la Reforma Protestante en el año 1521, ellos también entraron en duda sobre lo que Jesús dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Entonces el Concilio de Trento vuelve y ratifica que de verdad es cuerpo y sangre del Señor, porque sigue la herejía, ahora ya por los reformadores. Pero no solamente eso, en el último siglo, en el siglo XX, se le dio a todo el mundo por fundar su iglesia. Entonces cada quien funda su propia iglesia. Y el Concilio Vaticano II contra eso viene, y todos esos no creen que Jesús esté presente en las especies del pan y el vino. Y Jesús mismo lo dijo, y lo dijo Pablo, y se ha enseñado a través de la historia. Entonces el Concilio Vaticano II reafirma otra vez, y lo va a tener que seguir reafirmando de aquí en adelante siempre, porque cada día están naciendo un montón de gente que no creen en eso. Entonces ahora entienden que es un dogma, es una verdad de fe, que está siendo puesta en duda, en herejía, en duda. Entonces se declara dogma para mantener una doctrina verdadera que viene y que a nosotros nos garantiza de que eso nos llega a nosotros tal y como el Señor quería. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de la importancia de la infalibilidad papal. Ahora, ¿qué puede hacer el Papa? Él puede cambiar ritos litúrgicos, cosas así, pero lo que es el depósito de la fe y la moral no lo puede cambiar. La infalibilidad de él es para custodiar eso. Y ya vimos cómo esa custodia nos permite a nosotros, yo lo he repetido mucho pero no me cansaré, si ustedes se llevan eso en la mente, eso nos permite a nosotros tener una doctrina verdadera que viene de Jesús. ¿Estamos hasta ahí? ¿O está muy complicado el tema? Eso es la infalibilidad papal. Es la garantía que Jesús nos da y que Él quiere que en la iglesia haya para que su doctrina llegue a todas las generaciones. De no haber sido así, de no existir los dogmas que tanto critican ellos, y ellos tienen más dogmas que nosotros porque ellos convierten en dogma lo que ellos entienden. Nosotros al menos convertimos en dogma lo que Jesús enseñó y está puesto en duda, pero ellos convierten en dogma un montón de cosas que se inventaron ellos. ¿Sí? Entonces, gracias al dogma y gracias a la infalibilidad papal y al colegio apostólico, porque esto también obviamente si se consulta a los obispos, esto viene de todos ellos, gracias a eso entonces nosotros podemos nos garantiza a nosotros y a las generaciones que vengan que la doctrina que reciben viene de Jesús. ¿Qué más les puedo yo decir a esto? No sé si hay alguna pregunta. Ustedes siempre me dicen que no, que todo muy bien. ¿Eso está en la Biblia? Dijo que no estaba en la Biblia, ¿no? No, hay una parte que... No, busquen los escritos de los padres de la iglesia, o busque por internet los padres de la iglesia y la Eucaristía, y ahí van a salir el pensamiento de ellos. ¿Sí? Pero entonces lo que yo quiero es, obviamente, entonces está lo que dice Jesús, está lo que dice San Pablo, que todavía está en la Escritura, pero está lo que enseñan los padres de la iglesia, que van enfocados en lo mismo, en que Jesús sí dijo eso y que eso es así. Y solamente cuando aparece la herejía, entonces vienen y corrigen y declaran dogma para que se mantenga la doctrina verdadera. Y si se sigue manteniendo, pues se sigue. Entonces ellos se van y se van a enseñar sus herejías. Y nosotros nos mantenemos en la verdad gracias a esto. Que mucha gente no entiende qué es y que la gente cree que entonces el Papa viene aquí y lo entrevistan, entonces lo que diga ya es... Pues que sabemos que la iglesia tiene tantos enemigos y los periodistas están detrás. Al otro día salieron diciendo, ya es doctrina de la iglesia tal cosa, sabiendo que eso no fue. Sabiendo que hace 67 años no hay un papa que hable ex cátedra. Que también hay que tener en cuenta de que obviamente que lo que él diga es importante, ¿no? Y que lo que él diga debe ir enfocado y debe si es como yo enseñar Biblia, pero ponerme a hablar cosas que no son, ¿sí? Pero vuelvo y repito, para que nos quede claro a nosotros, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Esto lo dio quién? El mismo Jesús.
el mismo Jesús lo dio para garantizar que la doctrina del Padre, que Él es fiel a ella y en todo hace la voluntad del Padre, nos llegue a nosotros. Y si no, ¿cómo se iba a sostener esta iglesia hasta que Jesús venga? Cada quien creyendo lo que le parezca. De verdad, ya todos fuéramos herejes. Por eso es tan peligroso no estar siguiendo a cualquiera por ahí para cualquier parte. No sé si Mario se acuerda del texto que estuvimos nosotros hablando el domingo, de que se creyó como importante mandar su tumba y que este otro fue Ah, sí, que es que yo en la clase pasada cuando les hablé de las llaves, yo les dije que en Isaías 22 obviamente miramos cómo el rey escogía a su mayordomo y le daba las llaves. Y esas llaves se las dieron a Semna. Y el texto del domingo precisamente que estaba hablando de eso, parece ser que a Semna se le subieron los humos a la cabeza o el poder o se creció porque era el segundo al mando. Y esto es importante porque ningún papa se puede igualar a Jesús. Sería ilógico. ¿Cómo se va a igualar un papa a Jesús? Jesús es Dios y la iglesia por haber sido fundada sobre Pedro y la sucesión apostólica tiene una responsabilidad con la infalibilidad papal y todo lo que quiera, pero Jesús es Dios, nada que ver. Entonces al hombre se le ocurrió como que mandar a hacer una tumba donde se hacían las tumbas de los reyes. O sea, es decir, se llenó de soberbia. Digo, ahora yo también soy rey, eso... Nada, el rey y el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él es el único rey y es el único dueño de la iglesia. Y lo dijimos claramente, mi iglesia, pero ¿sobre quién? Sobre Pedro. ¿Sí? Y entonces el Papa, entonces el Señor hace una profecía en la cual le va a quitar por esa soberbia le va a quitar el puesto a Semna y se lo va a pasar a Eliaquim. Pero entonces ahí vemos que cuando uno no estaba, había otro que cubría el puesto, y de ahí viene de que hay una sucesión apostólica desde Pedro hasta Francisco. Así como en el Antiguo Testamento había una sucesión para tener la llave, pues así lo mismo la llave de Pedro. ¿Quién tiene ahorita la llave de Pedro? Y si ustedes van y miran la lista desde Pedro, Lino, Cleto hasta hoy, ellos tienen, y la llave no de cualquier reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos, no de cualquier reino aquí en la tierra ni nada, del reino de los cielos. ¿Alguna otra? Eso como para que, sí, para lo del tema de la vez pasada que de pronto quedó por ahí, pero pues no importa, ya que nos acordamos, sí, lo importante es que ustedes van a ver todas las charlas y van a dar cuenta y entonces van a, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces vamos a terminar por el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana.